¿Qué pasa, mi gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a estar hablando acerca de cómo afrontar una época de volumen y mejorar en nuestras dominadas, ya que ambas cosas no se llevan demasiado bien, así que vamos a ello. De lo primero que tenemos que hablar es cómo afecta el peso corporal en las dominadas, y es que el street lifting es una disciplina de fuerza un poco particular, ya que no ocurre como por ejemplo en el powerlifting y el strongman, en el que una versión igual que nosotros pero con mayor peso corporal, aunque sea únicamente de grasa, va a ser una versión más fuerte. Sin embargo, en el street lifting esto no es así, ya que la grasa lo único que va a hacer es perjudicarnos, porque la grasa no puede hacer fuerza. Sin embargo, en el powerlifting o en el strongman, el hecho de aumentar nuestro peso corporal va a hacer que aumente la cantidad de grasa que tenemos en las piernas, en los gemelos, en la barriga, en los brazos, haciendo que disminuya nuestro rango de recorrido, incluso que lleguemos a desarrollar la famosa power belly, lo que haga que generemos más fuerza, ya sea en la sentadilla, al disminuir el rango de recorrido, incluso ayudarnos con la grasa de nuestra barriga en el rebote. También lo mismo en el press de banca, cuando disminuye nuestro rango de recorrido, incluso podemos hundir la barra en nuestro pecho ayudándonos en el despegue. Y lo mismo ocurre pues en el strongman, que habréis visto que cuando hacen una cargada, que van a hacer luego el press militar, se apoyan todo el peso en la barriga y se ayudan del rebote para empezar el movimiento. Claro, en el street lifting esto no ocurre, ya que lo primero, no va a disminuir nuestro rango de recorrido una vez nos colguemos como un jamón antes de empezar las dominadas, y no nos va a ayudar nada en la fuerza. Entonces, la composición corporal idónea para las dominadas es una versión nuestra con la mayor cantidad de masa muscular posible, pero con la menor grasa posible, siempre y cuando sea un porcentaje de grasa que nosotros podamos mantener de manera natural. Es decir, que no lo forcemos como por ejemplo en una competición de culturismo, porque cuando llegamos a esos porcentajes de grasa tan bajos, entonces ahí sí que nuestro rendimiento se puede ver afectado. Entonces, ya sabemos que a largo plazo lo único que podemos hacer para mejorar nuestras dominadas es seguir mejorando nuestra masa muscular una vez tengamos una técnica prácticamente perfecta y a nivel neuromuscular estemos al 100%. Entonces, lo más probable es que pensemos en hacer una etapa de volumen tradicional. Durante este periodo podemos estar hablando de una ganancia de peso de entre 8 o 10 kilos hasta incluso 15. Claro, si nosotros lo que hacemos es aumentar únicamente durante el año aproximadamente de 3 a 5 kilos y luego bajar un par de kilos, pues entonces esto ya no sería una etapa de volumen como tal. Esto, por ejemplo, esto que os acabo de comentar, es lo que hago yo. Yo no suelo hacer etapas donde gano demasiado peso porque no me gusta, me cuesta además mucho comer, entonces yo gano unos pocos kilos que tampoco me afectan al rendimiento de las dominadas y luego recorto un poquito. Sin embargo, ¿qué es lo que tenemos que hacer en caso de que pensemos en hacer una etapa de volumen tradicional? Lo primero que tenemos que tener claro es que nuestras dominadas, incluso nuestro muscle up, van a disminuir. En caso de ser muy principiantes, puede que lleguen a aumentar un poco, pero potencialmente van a aumentar menos que si no hiciésemos esta etapa de volumen tan agresiva. Y ahora mismo os podéis estar preguntando, entonces, si nos perjudica tanto en las dominadas, ¿por qué vamos a querer hacerlo? Y es que vale, puede que en las dominadas sea más inteligente no hacer esta etapa de volumen, pero es que para mejorar en la sentadilla o incluso en el fondo, que son ejercicios que no dependen tanto del peso corporal, incluso nos puede beneficiar el hecho de aumentarlo, pues ahí, si tenemos estos dos ejercicios rezagados, puede ser interesante que nos involucremos en esta etapa. Pero claro, ¿cómo afrontaríamos una progresión en dominadas cuando vamos a estar durante tanto tiempo aumentando nuestro peso corporal y viendo además que nuestra dominada disminuye? ¿Cómo podemos mantenernos motivados y además ser conscientes de que seguimos progresando en este ejercicio? Lo primero que tenemos que interiorizar es que no estamos empeorando nuestra fuerza, sino que la estamos mejorando, pero no se ve reflejado en el peso que estamos levantando. Y es que me gustaría poner como ejemplo a mi amigo italiano Valerio Naldi, que llegó a pesar prácticamente 110 kilos en volumen y su récord de dominadas era 100. Sin embargo, luego bajó hasta 96 kilos, es decir, hizo la etapa de definición y su dominada mejoró hasta 112 kilos y medio, que es su récord actual. Es decir, que todo ese peso de grasa que perdió luego lo aumentó en las dominadas. Claro, durante este periodo de volumen, su fondo y su sentadilla se dispararon también. Entonces, podemos decir que esta etapa le funcionó, pero que muy bien. Pequeño inciso, puede que la sentadilla, incluso el fondo, aunque el fondo no tanto, sea más fuerte cuando estemos pesando esos 15 kilos más. ¿Qué pasa? Que luego cuando hagamos la etapa de definición, nuestro récord en sentadilla no va a disminuir a lo que era antes de hacer esta etapa de volumen. Es decir,
yo qué sé, si nuestro récord, por ejemplo, son 200 kilos después de acabar la etapa de volumen y nuestro récord anterior eran 150, no va a volver a esos 150. Lo mismo perdemos 10, incluso en un caso extremo 20 kilos, pero vamos a seguir habiendo mejorado esos 3 kilos. Entonces merece totalmente la pena. Uno de los problemas que ocurre con las dominadas es que las sensaciones que tenemos calentando son muy importantes y quizá los primeros 5 kilos de volumen pues no lo notamos y podemos seguir llevando una progresión normal. Sin embargo, cuando ya estamos pasando de esos 5 primeros kilos podemos sentirnos pesados, nada más descolgarnos y hacer las primeras repeticiones, entonces ya mentalmente podemos estar pensando, ostras, es que lo que me va a costar, me siento muy pesado, no estoy tan ligero como antes y tal, y mentalmente ya nos puede pasar factura. Una de las cosas que podemos hacer es estructurar nuestras progresiones no por el peso del lastre, sino por el peso total. Es decir, nosotros por las mañanas nos pesaríamos en ayunas, vemos, por ejemplo, que pesamos 80 kilos y tenemos programado con lastre 130 kilos, entonces nos añadiríamos 50. Sin embargo, si pesamos 82 kilos, pues no nos pondríamos 50, nos pondríamos 48. Aquí nos ayudaría mucho el hecho de utilizar las microcargas que utilizan en halterofilia. Así podríamos regular el peso exactamente y además poder estar cuantificando nuestra mejora, ya que si, por ejemplo, nuestro récord son 100 kilos pesando 80, pues entonces sabemos que nuestro récord son 180 kilos. Si conseguimos levantar, pues, yo qué sé, 95 kilos, pero nuestro peso corporal son 90, pues ahora estamos levantando 185 kilos. Hemos mejorado 5 kilos de total y lo más probable es que cuando hagamos la etapa de definición nuestras marcas mejoren. Entonces, no le tengáis miedo al hecho de hacer una etapa de volumen. Creo que es algo muy necesario y que muchas veces los streetlifters nos limitamos y creo que puede ser muy beneficioso, ya que la dominada no es el único básico del streetlifting. También tenemos que mejorar tanto el fondo, la sentadilla, incluso el muscle up. Y creo que es completamente necesario el hecho de pasar por una de estas etapas alguna vez, sobre todo si somos muy principiantes y acabamos de empezar. Entonces, espero haberos ayudado, espero haberos aclarado un poco las ideas y que más o menos le perdáis un poco el miedo al hecho de afrontaros a una etapa como esta y que además la afrontéis con ganas y sepáis cómo estructuraros las progresiones, ya no por peso fijo únicamente del lastre, sino por el peso total teniendo en cuenta nuestro peso corporal. Entonces, mi gente, espero que os haya gustado mucho este vídeo y nos vemos mañana con un nuevo videazo. ¡Chao!